Boker Tov a todos, vamos a seguir la segunda clase del segundo bloque. La semana pasada vimos cuáles eran las intenciones de Akadosh Baruj Hu para crear el mundo. Después que Dios lo planeó, lo quiso, como vimos la palabra clave, Alá birtzono apashut libró, Alá birtzono quiso, él tuvo razón, tuvo intención de crear. Y lo que cerramos la semana pasada, que la pregunta es, Alá birtzono, Alá subió de sí, o Alá por nosotros, que nosotros le dijimos, te gustaría, sería mejor. Entonces creamos el razón en Akadosh Baruj Hu. Después de que terminó todo la parte de planear, querer, llega la parte de acción. Nos falta todavía un tema para cerrar bien la semana pasada. Y aquí sí me gustaría liquidar cuentas pendientes con algunos que me discutieron el tema, no aquí. Pero gracias a este libro maravilloso que estamos estudiando, Shvili Hagan, encontré una fuente que apoya lo que yo digo y voy a dar la introducción de lo que nos espera hoy. Hoy vamos a hablar de 3 temas principales y veremos las discusiones cabalísticas, cómo se interpretan. La primera es el tema de Naamá de Kisufa. El segundo tema es el Ensof. Y el tercer tema es el Tzimtzum. 3 temas fundamentales, básicos, que sobre ellos discutieron Jajamín mucho sobre ello. Vamos a entender la discusión y si quieren podremos cada uno, según su nivel, tomar parte en la discusión y crear su criterio. La primera discusión que vamos a analizar es la siguiente. Voy a explicar la dificultad de los 3 temas para que lo entendamos. Cuando hablamos de cosas tan elevadas, precreación, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el motivo? Que cada uno analiza las cosas de su perspectiva. Cuando una paloma me ve, cuando un gato te observa, ¿qué piensa el burro, el caballo de ti cuando te ve? Él te juzga de su perspectiva. Y de su perspectiva animal, tú no eres más que otro animal que camina erguido. Cuando él te ve haciendo así, hablando por celular, él no entiende lo que estás haciendo. Para él es como rascar, cuando él se rasca el pelo o se le quita los piojos. ¿Cuál es la dificultad del animal? De entender cuál es tu perspectiva. Ni hablar cuando una hormiga me ve pasar. ¿Qué piensa la hormiga de mí? Si es que piensa. Cuando me ve pasar. ¿Quién soy yo? ¿Qué es la computadora que llevo? ¿Qué es el coche que arreglo? No puede entender las cosas. Al igual nos pasa a nosotros cuando intentamos juzgarle a Kadosh Baruj Hu. ¿De qué perspectiva partes? Pues de la tuya. Por lo tanto, cuando hablas de un rey, entonces mentalmente te imaginas un rey terrenal en un trono maravilloso, que es el concepto rey. ¿Por qué? Porque no entiendes otra cosa. Y cuando hablas de Dios, ¿cómo te lo imaginas? En el permiso más elevado de imaginarte al Kadosh Baruj Hu.
una luz. ¿Por qué? Porque en mi mundo, en mi perspectiva, es lo máximo que me puedo imaginar. ¿Estamos claros? La pregunta es, si tu perspectiva y tus términos de entender las cosas realmente reflejan lo que es. Entonces, siempre debemos de partir de, no puedo alcanzarlo, pero sí me permitió a Kadosh Baruj Hu hablar del tema bajo mis principios, bajo mis criterios, para que un poquito se entienda. Hoy vamos a ver, cuando habla la Kabbalah de uno de los pasos importantes de la creación que se llama Tzimtzum, ¿eso es literal o metafórico? Cuando hablamos del En Sof, ¿qué es En Sof? Cuando hablamos, y aquí empezamos el primer punto, de Naamá de Kisufa, el tema de la semana pasada. ¿Naamá de Kisufa fue real o fue hipotética? Explico. Naamá de Kisufa dice lo siguiente: Akadosh Baruj Hu quiso dar el bien, pero el bien como tzedaká no es bien. ¿Qué hizo? Creó un sistema de trabajo para que te ganes el pan de la vergüenza. La pregunta es, creó almas, estas se quejaron, creó almas, estas se quejaron y cambió para crearlo de forma de trabajo, o antes que creó dijo, si yo los creo así, me van a reclamar, o no va a funcionar, o no va a ser lo correcto. Por lo tanto, lo creó de antemano bien. Otra vez, la pregunta es, Naamá de Kisufa fue una realidad de queja donde había Naamá de Kisufa, ¿había o no había? Sí. Existías y te dio Naamá de Kisufa y no te gustó y lo cambió, o dijo Dios, no haré Naamá de Kisufa para que no sea incompleto el favor que voy a dar. Sí había, porque habían ángeles trabajando. Uno tomó la decisión de irse. Eso, no, espérate. Esto, Okay, ya entendí que sí. espera. Que si realmente existió el Naamá de Kisufa, se trabajaba Espera, directo, es que, déjenme explicarles algo. Es que ustedes ya vienen defectuosos. Porque yo ya les expliqué todo. No, esperen. Es que ustedes ya vienen con mi Mishnah. ¿Me entienden? Yo ya les enseñé de antemano cómo es mi entendimiento. Entonces ya lo tomaron como así es. En verdad, porque no, es un defecto mío que les pasé a ustedes. Que no les dije que es mahloket, que hay dos versiones, sino que de antemano tomé partido y ahí construimos todas las conferencias. Hoy, que estamos analizando todo de nuevo y a base, es importante que sepan que hay dos escuelas y que mi opinión es la correcta. Yo quiero leérselo al revés, como normalmente se sabe, se escucha, se aprende, se estudia, y después les diré lo contento que estuve cuando leí estas líneas. Página Kuf Lamed Vav. Quiero que leamos abajo las dos últimas líneas. Al Pishitazo, Koteva Ramjal. ¿Lo tienen? Sí. Escribe el Ramjal. Sheyesh lirot beinyan haratzon leetiv lanivraim. Hay que ver el motivo que a Dios quiso beneficiar y dar y hacer bien a las criaturas. Que Tama y Kari. Ese es el motivo principal de la creación según el Ramjal.
Y los demás motivos, como vimos la semana pasada, de arreglar los mundos y todo, provienen del primero. ¿Cómo? Explica. Lo que aprendimos de la intención del Creador con todo lo dicho, aquí viene la clave, Ki birzoto leetiv, cuando Akadosh Baruj Hu quiso hacer el bien, Ratzah leamtzi nimtzaim, quiso crear existentes, Shikablu tuvo, quiso, quiere decir que todavía no los hizo. Él quiso hacer criaturas que reciban el bien. Uchde sheye atov shalem, y para que el bien sea completo, tzarich shikablu bezchut velo betzedakah. Es necesario que lo reciban por zechut y no por tzedakah. Shelo ye aboshet pogmo, que no afecte la vergüenza del recibir el bien que quiero hacerte. Que ojel echeno shelo, como comer lo que no es suyo. Esta es las frases que todo el mundo conoció. ¿Qué quiere decir el Ramjal? La opinión del Ramjal, entonces, nada más de Kisufa, ¿qué fue? Nada más una cosa que no se logró, nunca hubo. Ratzaleti quiso crear, quiso dar, dijo no estará bien, lo hizo bien de antemano. Entonces no había neshamot que recibían. Pero fue un plan de 2 pasos. Un plan mental en Dios, no en realidad. Y lo ejecutó de esa manera. Para yo poder construir un edificio tengo que hacer el hoyo. No, pero o sea, sí, pero no hubo aquí almas, que, no, lee el Ramjal. Lee el Ramjal. El Ramjal dice que empezó a hacerlo y luego lo hizo todo. Hizo las almas. No, pero no está escrito. Otra vez, estás defectuoso porque yo ya te lo metí. Yo ya te metí. Ahorita reseteate un minuto. Vamos a resetearnos un minuto. De cero. Igual me hace diferente. No, claro. Porque hay aquí una realidad de almas pre o no. Toda mi Torah está basada, todo lo que yo les enseñé. Y todo lo que yo entiendo es que habían almas antes En la segunda vuelta, que ellas pidieron el mundo. Eso es lo que vamos a En la segunda Eso. vuelta. Aquí el Ramjal se brinca eso. Él dice, acá Rojo brincó todos esos pasos. ¿Por qué? ¿Por qué el Ramjal va por ese lado? León, estamos hablando si el Naamá de Kisufa era real o era hipotético. Es decir, Dios dio bien de forma gratuita y se quejaron, o de antemano dijo no va a funcionar y lo hizo bien. Entonces hoy, reseteándonos, estamos viendo no, hoy dice el Ramjal, Dios hizo todo de antemano bien. ¿Cuál es el motivo de Ramjal? ¿Por qué va así? Porque decir que lo hizo mal y llegan las almas, criaturas, bebé, insignificantes ante su grandeza, con todo lo que puede hacer esas almas poderosas, y le dicen, está mal lo que hiciste, y entonces lo hace bien. Entonces como que le dejas a Dios en un plan un poquito de ridículo, que no supo hacerlo bien de antemano. Menos mal que llegamos nosotros a decirle cómo se hace. ¿Estamos bien? Él desde el principio nos hace creer que está mal para que nosotros... No necesariamente, ya te lo voy a explicar. En la reencarnación vuelve a suceder. La persona Ya estás. Estamos hablando del paso 01, no reencarnación. Ok, ahora, cuando... perdón, ¿por qué no pone una coma en el libro? A ver, vea. ¿Coma? Sí. Toma una pluma. Por Olam quiso
crear a la gente que va a recibir de su bien. Punto. Sí. Ahora, los hizo. No. Ya los hizo. No. No. Ya vio en dónde está que esté completo. ¿Puede decir usted que se... ¿Sabes qué? Tienes razón porque no seguí leyendo. Ujde, sheyochlu liskot, y para que puedan recibirlo bien, imtzi metziut echad, creó una realidad, sheyeh tzarich alehem leitaken, creó un mundo que ellos tendrán que reparar. Mashenot tzarichu, él no necesita esa reparación. Ubeteknamoto isku. Y cuando ellos reparen el mundo a través de Torah, Mitzvot, Maasim Tovim, tendrán Zehut. Claramente no los hizo antes. Ahora, yo siempre estudié así, escuché así, pero no me cuadraba con toda mi filosofía de almas pre-mundo, basado en el Midrash Rabbah, Rabbi Yoshua de Sachnin, que Akadosh Baruj Hu claramente se asesoró con las almas para hacer el mundo. Entonces, ese Midrash Rabbah chocaba con el Ramjal. Porque ese Midrash Rabbah claramente dice que había almas antes del mundo. Y Imamelech Hashvu Lasot Melachto, con el rey se sentaron a hacer el trabajo. Explican ahí que las almas se sentaron con Akadosh Baruj Hu a crear los planes del mundo. Y una de las clases que dimos hace 3-4 años, de las maravillosas que dimos aquí, era cómo se creó el mundo a raíz de las peticiones de las almas y las necesidades de las almas de querer ganar el pan. Para querer ganar el pan hay que trabajar. Para trabajar hace falta cuerpo. Para que el trabajo sea difícil hace falta Yetzer Hara. Y hace falta Olam Haba, etcétera, etcétera. El problema era cómo chocas, ni más ni menos, con el Ramjal. Entonces, ¿qué hice? Les oculté a ustedes de Ramjal y hablé lo que me dio la gana. Los engañé. Ahora vamos a ver la maravillosa cosa que leí aquí. Ahora regresen para atrás y agárrense. Aquí, en este libro, trae el Rabadaya la opinión de Rabbi Yosef Karo, mucho antes que el Ramjal, de donde él dice que de aquí el Ramjal sacó esto. El Ramjal lo aprendió de Rabbi Yosef Karo. Que, nada más aclarar un minuto, Rabbi Yosef Karo es del Shulchan Aruch. Él escribió libros de halajá. No es contemporáneo de la, no es Kabbalah. Pero el Rabbi Yosef Karo, del nivel tan elevado que él tenía, tuvo el zehut de tener Javruta un malach. Le llama Malach Magid. Sí. Historias largas, conocidas, testimonios, etc. Entre las cosas que le enseñaba el Malach Magid, hay temas cabalísticos. ¿No? Es temas cabalísticos. Y Rabbi Yosef Karo escribió de lo que él aprende del Malach estos temas. Entonces, vamos a ver. Segundo párrafo desde arriba hacia abajo. Rayón, ¿lo tienen? Y eso dice: She'en ana'a la adam vel nishmato belechem chesed. Este concepto llamado Naamá de Kisufa, arriba, Kuf Lamed Vav. Se regresó. Me regresé, o sea, leí primero. Ok, ahorita estoy regresando. Estas palabras, este concepto, Naamá de Kisufa, el primero que lo menciona, Mofía la Rishoná, Besefer Magid Mesharim. Aparece la primera vez, ni en el Zohar, ni nada. El primero que mencionó las palabras, el pan de la vergüenza, no es el Ramjal como nos dijeron. Falta de información. El primero que lo menciona es Rabbi Yosef Karo, en su libro Magid Mesharim, Parashat Bereshit. Ahora aquí está en arameo, vamos a leerlo más abajo en hebreo. Targum. ¿Lo tienen? Sí. Aneshamot, Achelo Baula Olam, Domot en Lemi Sheochel Lechem Hamelech Lelo Amal. Las almas, antes que vinieron al mundo,
comían gratuitamente. Domoten se parecen a pobres alrededor de la mesa del rey que comen sin esforzarse. Claramente habla de una realidad, que las almas estaban en ese estado. Velajen amru, y por eso dijeron Jajamim, no achlo la Adam shenivra. Por eso dijo Jajamim, qué bueno que la persona fue creada. Porque antes que la persona fue creada, ¿qué era? Alma. Y antes de crear su cuerpo, comía gratis. Qué bueno que la persona fue creada. Al crearse, ya no está comiendo la comida gratis. Klomar, aneshamot mitbaishot meatzman lechol lechem amelech belo amal. Las almas se avergüenzan de comer el pan del rey. Lachen mitavot lavo baolam, desean venir al mundo. Venoach lahem leibarot, y quieren ser creadas. Que de latzet meotabusha, para salir de esa vergüenza. רוצות לבוא לעולם הזה להתעסק בתורה ומצוות ולעובדה ולשומרה ויאכלו לחם ללא בושה. Claramente. Entonces no había otra forma de que si no se creaba un olam hacia pudieran llegar a eso, ¿no? Eso. Entonces, según Rabbi Yosef Karo, que es la fuente primera, él claramente trae que las almas existieron. ¿Está bien? Así que no les engañé. Y no están, que les dije que están, y no están defectuosos. Barminan, no quedó la otra opinión, sí, pero tenemos muy bien en qué basarnos, donde claramente hubo mundo, hubo nama de Kisufa y hubo reparación. ¿Qué haremos? Nunca dice que reclamaron, ¿no? Nunca dice que... No, otra vez. Ahorita tienes que juntar cosas, hay que juntar. Entonces claramente habían almas antes. Claramente se sentaron con el rey a planear, sí, a comer. No, pero estoy juntando esto con el Midrash Rabbah de Sajnin. Entonces cuando juntas las cosas vas entendiendo lo que aquí ocurrió. Si ellos vinieron a Dios a pedirle, hagamos el mundo, Naase Adam, como petición de las almas a Dios, juntándolo con esto entiendes cuál es el motivo que lo están pidiendo. Para que no tengan la posibilidad. Entonces, conclusión. No necesariamente me faltó una cosa. Lo que dijo ahorita, que no existió ese primer paso. No, yo digo que sí existió. Aquí Rabbi Yosef Karo dice que sí existió, el Ramjal dice que no existió. La pregunta que hay que hacer a Rabbi Yosef Karo, ¿cuál es? Dijimos que el Ramjal no quiso hacerlo, no quiso explicar así, porque pone en defecto a Dios. ¿Cómo lo explicaría Rabbi Yosef Karo? El mismo motivo, y cuando estudiamos en un curso corto en estas clases de lo que pasó post Bereshit, que aclaraba lo que pasó antes de Bereshit, Hashem crea a Adam Arishon solo. ¿Por qué le crea solo? A la jirafa la hizo con su pareja y al elefante con la esto. Entonces, ¿por qué cuando hace al humano no le hace con su pareja? Y le saca los ojos todavía. Le trae las parejas para que pongan nombres. Gato, gata. Y empieza a ver parejas y cada uno sale con los nombres. Entonces, respuesta, cuando terminó, volteó a Kadosh Baruj Hu y le dijo, ¿y a mí? ¿Dónde está lo mío? Y Kadosh Baruj Hu, ¿lo quieres? Te lo haré. Hay una diferencia muy grande cuando la creación viene a tu petición, más que yo te lo imponga. Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu ya sabe que va a tener que hacer el mundo, pero te hace comiendo el pan de la vergüenza, de tal forma que el mundo viene a tu petición, a tu pedirlo,
ya es muy diferente. ¿Dónde está insinuado todo esto? Baruch Ata Hashem, Bore Nefashot Rabot Vechesronan. Bore Nefashot Rabot. Esa palabra Bore Nefashot Rabot, claramente digo yo, ahora sí, podemos ligarla a la palabra de Rabbi Yosef Karo, que fueron creadas todas esas almas. Bore Nefashot Rabot, ¿cuándo? Antes de la creación. Vechesronam. ¿Cuál es el Jizarón? Hello. ¿Cuál es el Jizarón? Nada de Kisufá. El Nahama de Kisufa es sentirse mal. Al kol ma shebarata leachayot baem nefesh kol chay. Tú quieres darles esa vida dulce. Por lo tanto, les creates con falta. Y a raíz de su petición, ¿qué pasó? ¿Cuándo se dice por Nefashot Rabot? Baruch Ata Hashem Olam Shehakol Niya Bidvaro. Entonces empieza su devaró. Y ahí el devaró comienza por la carencia de los Neshamot. ¿Cómo se explica lo que nace del ¿Ah? ¿Cómo se explica con nace? Sí, en Nace Adam en el Midrash así se trae, pero hay otros que dicen que no. Es importante saber la mahloket. Hoy ya dije, cada uno que agarre la corriente que quiera. En mi persona, se me hizo más fácil esa ruta. Como ya explicamos todo, como que todo te cuadra mejor. Next. ¿Qué pasa después? O antes, es difícil también eso definirlo. Hay el concepto básico que se llama Ein Sof. Ein Sof. Vamos a entender ahorita la segunda mahloket de hoy. ¿Qué es Ein Sof? Cuando hablamos de Kadosh Baruj Hu, antes de los nombres, antes de Elohim, antes de Shaddai, ¿no? Antes incluso de Yud Ke Vav Ke. ¿Qué o cuál es la esencia divina antes de la creación? Por lo tanto, como ya saben, se le denomina Ein Sof. Hoy aprenderemos algo nuevo, pero para entrar a lo nuevo necesito repetir lo anterior. Ein Sof significa el infinito. ¿Por qué le llamo infinito? Porque no le puedo llamar de otra forma. Cualquier nombre que yo le ponga es un calificativo. Los calificativos se ponen únicamente cuando las cosas están limitadas. Al ser ilimitado no tengo otro nombre que decir infinito. O todopoderoso también. Todo. En Gvul, en Tachlit, en Sof, siempre es en. Vamos. Las palabras más conocidas de la Rizal. Sí, página Kufla Metched, empezamos del capítulo 12. Da Terem Asher Neetzlu Haneetzalim Kulam, antes que Akadosh Baruj Hu creó cualquier cosa, cualquier creación, allá estaba entonces Or Aelion Pashut Memale Kol Ametziut Kula. Estaba la luz divina llenando todos los espacios, todos. Velo allá shum makom panui, no había ningún lugar vacío. Mibchinat avir rekani halal klal, el akol allá memule minaor en sofa pashut au. Todo estaba lleno de luz. Aquí la pregunta es, cuando hablamos de Or en Sof, luz infinita, ¿de qué exactamente estamos hablando? Para que entiendan la duda, necesito seguir leyendo. Rabbi Mechachmei Israel, Mechabla Kabbalah, Bachasidut, te digo Shamosag en Sof, eno more al atzmuto itbarach, atzmuto elokit. Tengo que adelantar lo que él no trajo aquí, si de una vez tomó parte sin mencionar la mahloket. El Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, él menciona que Or en Sof, ¿quién es Or en Sof? Kadosh Baruj Hu en ese momento.
muchos de los jajamín, como vamos a ver ahora, separaron entre la fuente de la luz y la luz. Cuando dices Or en Sof, no estás hablando de Dios. Estás hablando de la luz que emana de Él. Es decir, hay algo que se llama Atzmuto. Atzmuto en español sería su esencia. Y hay la luz que sale. Algo más arriba del Ensof. Eso. El ejemplo más fácil, cuando hablas del sol. Qué calor hace hoy. El sol está fuerte. Qué luz. Ay, qué bonito el día. Normalmente de lo que tú hablas es de los rayos de sol que llegaron hasta ti. No es el sol. No estás hablando del sol, estás hablando de la luz que sale del sol. ¿Cuál es la diferencia entre el sol y Atzmuto? Que el sol es algo limitante y cuanto más lejos llega el rayo, más débil se hace. Sin embargo, con el Kadosh Baruj Hu no es así. Y la luz es infinita. La luz de Él es infinita. Pero no estamos hablando de Él. Otra vez, la Mahloket. Según el Ramak, Él y la luz, todo es lo mismo. En Or, en Sof. Según otros cabalistas, vamos a leerlos. El Ramjal. Abajo. Kikvar yadata shatzmut ama'atzilit baraj enanu medabrim mimeno klal. Para que sepas que la esencia no estamos hablando de ella nunca. No hay forma de empezar a hablar. Veu ba la razón. Cuando decimos Alá birzono es en él. Vekol ma shanu medabrim eno ela mirzono akol yachol abilti tachlit sheze mutar lanu yoter ledaber bo. Lo único que se nos permitió un poquito hablar es de la luz de Atzmuto, llamada Ensof, luz Ensof. Paso a la página. Gam, también en el libro Aleshem Shebo Be'achlama, un gran cabalista, Kotev שישנם 5 דרכות גילוי מאורו יתברך, והראשונה שבמדרגות הגילוי היא המכונה אינסוף, אור אינסוף הפשוט. Hay 5 grados de luces que salen de él. La primera revelación que sale de él se llama Ensof. Después se llamará Atzilut, después se llamará Beria, después se llamará Yetzirah, después se llamará Asiyah. Pero el Ensof es la primera que sale de él. Pero eso es una creación. No creación, eso no es creación, eso no es creación, eso es efecto. Efecto, no sé si puedo decir la palabra natural, pero es un efecto natural de su luz. Un espacio para que eso suceda. ¿Ah? No, debe haber un espacio para que eso suceda. Para diferenciar entre él y la luz. O sea, tendría que haber ya un ente diferente. Aquí abajo dice, Shegam Ensof Azul y Kroto. No puedes ni siquiera, según el Leshem Shebo Be'achlama, llamar a ese punto inicial Ensof. Ni eso. Ve'azul Achshov Boklal. No puedes ni pensar en él. Claro, al decirte que no puedes pensar en él, no paras de pensar en él. Pero es el concepto básico de las cosas. Ok. Aquí lo que está diciendo es que si cambia de nombre, entonces sí cambia la intensidad de la luz. Ensof, luego Atzilut. Sí, pero desde donde empieza el Ensof, de donde empieza el Or Ensof, ya no hay diferencia en cualquier lugar. Son creaciones una tras la otra. No hay. Estamos hablando pre. Por eso, pero ya existiendo ese... Ya existe... Y existe el primer mundo que es el accidente. No, todavía no, todavía, espera. No mezcles. Ahorita no hay nada. ¿Qué hay? Pasen la página. Admor Azaken Miladi, el Balatanya,
גם כן אחז בשיטה אמורה להדגיש שיש להבין שהאור אין סוף הוא האור ולא המאור. hay or y hay maor. La luz, el foco y la luz, esa es la palabra. דהיינו, מקור החיות הוא המאור, שאנו קוראים אותו Nos lleva engañando 4 años. אין סוף. החיות השופעת היא האור שאנו קוראים אור אין סוף, ושניהם יחד נקראים הוא ושמו. Cuando decimos Baruch Hu, Baruch Shmo, Hu es la esencia. Y el Shemo es lo que sale. Tu nombre es muy famoso en el mundo. Ah, escuché tu nombre en el centro que vendes muy bien. Es el nombre que viaja hasta allá. Pero tu esencia está aquí. Pero no sería ponerle cadera al Maor. Ya le pones una... Ok. Igual no se puede imitar, por eso... Ok. Ya entendimos las dos shitot. La primera shita es la que siempre manejamos, la más fácil. No hay diferencia, or en sof, punto y coma. Es él, todo es él. El otro no se entiende. Está bien, por eso no te lo dije. No te engañé 4 años, como no lo entendí, no te lo dije. El ser humano no lo puede entender. Miren. Yo creo que entiendan la ventaja en estudiar todo esto. Cuando tú empiezas a estudiar el tema, obviamente mi deber es pasártelo de la forma más entendible, la forma más fácil de captar estas cosas tan complicadas. Cuando ya tienes el nivel, ya entiendes, ya tienes un criterio, ya puedes ver cómo hace siglos Jajamín discutían. Es como que hoy tú conoces una alajá, ¿no? Y la haces años. De repente te sientas a estudiar y ves que había discusión si es así y otro hace asá, pero ya no te mueve mucho porque tú ya tienes tu alajá. Te amplía los conocimientos para entender que había mucha discusión y hay otras opiniones. Ok. Tercer tema, página Kuf Mem Alef. Atzimtzum. Entonces, tenemos el tema del Or En Sof. Sea Atzmuto, sea Oro, sea U, sea Shemo, sea el Or, sea el Maor. Aquí hay una pregunta. ¿Dónde se hace el mundo? Ya que no hay un lugar donde hacer el mundo. Una pregunta que yo todavía no resolví en mi mente es si el Tzimtzum, según lo que explicamos en Rabbi Yosef Karo, que primero creó Hashem las almas, si el Tzimtzum es antes de crear las almas o después de crear las almas. O sea, el Tzimtzum es para crear el mundo o el Tzimtzum también es para crear las almas. Lo dejo en el aire porque seguro debe de haber un Tzimtzum mínimo para eso, pero le voy a explicar. Es que esa etapa de almas con Hashem es como bebé en la matriz de mami, que está dentro de el halal. Es el cuarto que la mamá hace al bebé cuando salga, que tenga su cuna y tenga su carriola y tenga su cuarto. No sé si se puede decir que la panza de la mamá es el halal para el bebé. Digan sí, digan no, no tengo criterio, no sé, no me importa ahora. Total, en un momento dado, Hashem quiere crear el mundo. Dijimos siempre, ¿cuál es el problema de crear el mundo? No hay dónde hacerlo. Por lo tanto, procede Hashem a una, no se llama creación, llamada Tzimtzum. La pregunta de las preguntas es, ¿el Tzimtzum es físicamente o, nos diré mentalmente para nosotros, pero ilusión, esa es la palabra? ¿Es real o es ilusión? Vamos a entender lo que dije leyendo, esperen.
Dime. Sí, creo que lo de Ramjal, la opinión de Ramjal, ya no necesitaríamos descubrir si las almas... Obvio. Dije según el Rabbi Yosef Karo. Se acomodaría muy bien. Listen to me and read my list. dije, רבי יוסף קראו. אחד החידושים, vamos, המרכזיים של קבלת הארי הוא הגילוי של פעולת הצמצום שקדמה לבריאת העולם. Una de las cosas que el Arizal renovó y habló y estableció es el tema del tzimtzum, aunque sí está escrito aquí abajo, dice en otro lugar mucho antes, pero okay, el Arizal lo fomenta fuertemente. פעולת הצמצום, ¿qué es? עניינה להכין מקום לעולם שיברא, preparar un lugar para que el mundo sea creado. והיא נעשתה על ידי הבורא יתברך המכונה אין סוף ברוך הוא. Al ser en Sof, tuvo que silek es retiró su luz infinita que llenaba todo. Hasiluk nasa beemza aor, también eso hay que entenderlo, fue un vacío en el centro de la luz. Veyatzar makom laolam, y creó un lugar para el mundo. Vamos a leer las palabras claves de... No, él trae opiniones, no opino. Da. Terem asher netzlu anetzalim kulam. Antes que fueron creados todas las creaciones. Allá az ora elion pashut memale kol hametziut kula, como ya lo leímos. Velo allá makom panui מבחינת אוויר ריק חלל כלל, אלא הכל היה ממלא מן האור האינסוף הפשוט ההוא. Ya lo vimos hasta ahora. וכאשר, y cuando עלה ברצונו הפשוט לברוא בריאת עולמו, y cuando quiso Hashem crear el mundo, הנה אז צמצם את האור, צמצם האין סוף את עצמו. subrayen esto. hizo צמצום el אין סוף a sí mismo. Se contrajo. Esperen. Benekudat haemtzait, en el punto medio, en el centro. Asher bo mamash. Beemtza oro, en el centro de su luz. Benitrajek aor au, y se alejó esa luz. Asher benkudat emtzauto, el zade nekudat haemtza, se movió la luz que está desde un punto en medio a los lados. Se amplió. No, al revés. Se contrae. Veaz nishar makom panui, y entonces quedó un lugar vacío. Veavir rekani halal, y un lugar halal. Halal, subrayen la palabra halal. Creó un halal, un vacío. Benkudat en Zaito. Pero y en ese lugar, muy bien, y en ese lugar, sí, en ese lugar se creó todos los mundos. ¿Cuál es la pregunta? Pasen la hoja, pasen la hoja un minuto. Atzimtzum kipshuto o mashal. La pregunta es si todo lo que acabamos de leer en nombre del Arizal, el Arizal lo dijo como algo literal, casi física, o una analogía. Eso es todo lo difícil. ¿Es mashal o es metziut? ¿Cuál es el problema? Que muchas de las cosas que la Kabbalah usa como su lenguaje, usan ejemplos. Pero de repente te pasan a realidad. Así es. Y ya no sabes si siguió el ejemplo, te habla metafóricamente, o ya te está hablando literalmente. El Ashekana Makom Levarer, aquí hay que averiguar. Ahí medubar be Makom shel memadim. Esto estamos hablando de un lugar medible, tamaños, de aquí a aquí halal, de aquí a aquí luz. Sheyesh lo musage orej, rojab, omek. ¿Qué es esto? ¿Qué? Hay aquí largo, ancho, alto. Ya parezco un cura. ¿No? Profundidad. ¿Ah?
פשוט שלא ייתכן, כן. משום שאנו מדברים על מקום שקדם לעולם וממילא קדם למושגים גשמיים בעזרתם אנו אוקיי. Entonces es difícil de entenderlo tan literal. Preguntas. עוד יש להבין. מדוע יש צורך לפנות מקום לעולם? כלום מציאות האין סוף מונעת ומעכבת que la luz en sof molesta literal que haya mundo. Interfiere, Es muy intensa para que ¿Y en qué? ¿En qué? Ahí, segunda pregunta, ahí kaet leachar tzimtzum. Esa es la pregunta más difícil. Ahora, después que hubo tzimtzum, ¿dejó el Ensof de ser Ensof? Sí, porque ya tiene un soft. Piense, no responde por reacción. Después que Hashem hizo halal, tzimtzum, el halal, hasta ahí llega el Ensof. Entonces el Ensof dejó de ser Ensof. No, en intensidad. No importa. Al haber Ensof y aquí hay halal, en el halal no está el Ensof, ya no le puedes llamar Ensof. Pero solamente en estas coordenadas. Eso para afuera y no para adentro. ¿Ah? Muy bien. Entonces, los que dicen que es literal, espera, explico lo que dice el doc. Cuando es literal, los que dicen que es literal, no les choca decir, sí, dejó de ser por ti, Dios, en Sof, pero no es un defecto en él, porque si tú estás en tu casa, no estás en la cárcel, mientras tengas las llaves para entrar y salir. Cárcel es cuando te limitaron y no puedes salir de ese límite. Pero si tú te autolimitates y cuando quieras sales, no estás limitado. Entonces, Ensof dejó de ser Ensof, según esta escuela. No estamos tomando hoy tanto parte, nada más que todo quiero que escuchen las dos opiniones. Y no es defecto porque cuando él quiera puede volver a ser Ensof. La otra escuela que dice, no, Ensof no puedes decir jamás que dejó de ser Ensof, y ya van a ver incluso una opinión fuertísima que trae aquí, que si piensas así es pecado, pero un minuto. Otra pregunta. ¿Existe un halal que Dios no está en él? Es decir, ¿existe ese concepto que Hashem no está? No, por eso metió su cab. Y antes que metió su cab, ¿había un lugar sin él? Según lo que dice en Tzimtzum físico. ¿Sí? Un lugar que no estoy. ¿Cómo haces un lugar que no estás? Dije en las primeras clases que estudiamos hace años, hace 10 años, dijimos que para que exista un rasha, para que exista un ateo, para que exista ese libre albedrío, debe de existir un halal. Para que el mal tenga espacio para él, es decir, que yo pueda ser halul, y si no, está la luz. O sea, Or En Sof y halal es justamente el plan de la creación de luz y oscuridad, de pureza, impureza, creer, ateo. ¿Cómo se mantiene el mundo entonces en ese halal? No, porque después hay un cab que entra dentro del halal. Ya hablaremos de eso. Pero estamos hablando de ese concepto inicial, que hay un tzimtzum, si es literal o no. Ve ahí. En beamirazo dibur asur klapea elokut, que ilu hal bo itbarach shinui halila. ¿Hubo un cambio en Dios?
Pre-Tzimtzum, post-Tzimtzum, ¿hubo un cambio en Dios? O hay más Dios aquí, menos Dios acá, eso es muy difícil. ¿Cambió en su rango? No, Hubo manifestaciones. en su jerarquía. El rango de intensidad. Perdón que lo diga de esa forma. A raíz del halal, y especialmente del kaf después, ¿se convirtió Dios en el sol? No se convierte. Que el rayo, escuchen bien la pregunta, que el rayo cambia o baja de intensidad a medida que está a distancia de. Los que dicen que es literal, sí. Solo en el halal. Lo hizo Hashem así. Ki shemesh umagen Hashem Elohim. Hashem Elohim se convierte como sol. Más cerca, más intensidad. Y así están creados los mundos. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo Asiyah, Beria, Yetzirah, Atzilut? La cercanía al punto más elevado del Ein Sof. Ah, ¿cómo? Sí. Dios lo hace para que exista el mundo. Con intención. Melech Asur Bareatin. Un rey autoatado. Un rey autoatado. ¿Cómo? Dios se autolimitó por ti. No, esa línea siempre fue. No. Eso siempre lo estudiamos así. Yo siempre les manejé el halal literal. Porque mentalmente, cuando empiezas a estudiar el tema, es más fácil imaginártelo así. Porque otra vez partes de tu punto, de tu perspectiva, humano, que lo que es halal, lo que es entendimiento así. Es fácil. Así se lo manejamos. La pregunta, ¿hay cambio en Hashem o no? No, porque es como lo de... Hasta ahora vimos el lado que sí, porque él quiso. De otro lado el pasuk dice, Ani Hashem lo shiniti. Exacto. Yo nunca cambié. Todavía me mareates, cambiates o no cambiates, ya no sé qué hacer. Entonces vamos a ver las opiniones. Pero es como le dice, pero no cambia. Es la misma diferencia que hay con Chávez ¿no? Ajá. No, es la misma diferencia. Entonces estás diciendo que todo es metafórico, no literal. Lo que usted dijo de los animales es eso, cambia nuestra percepción de él, no cambia él. Está claro cuando pasó con Moshe que le dijo que lo dejara ver. No puede ser la misma fuerza. El octavo se manifestó con menor intensidad para que... Ok, voy a usar lo que tú dices como explicación a la duda. No estás resolviendo la duda. Estás explicando mejor la duda. Lo explico. Viene a Kadosh Baruj Hu, viene Moshe a Kadosh Baruj Hu, le dice, te quiero ver. ¿Qué le dice a Kadosh Baruj Hu? Si yo revelo un poco más, no vivirás, tu alma se me pegará. ¿Qué pasó? ¿Qué quiso Moshe? ¿Qué le negó Dios? Opción A. Todo es literal, física. Y a Kadosh Baruj Hu podía revelarse más, abrir su luz más. Estar más. Opción B, no es metafórico. Abriría Hashem a Moshe ver la posibilidad de lo que siempre está. Otra vez. Abriría Dios a Moshe la posibilidad de ver lo que siempre está. Porque el Tzimtzum no está en él, en Dios. Está en el receptor. Como un disfraz, es quitarse el disfraz. Ahí está siempre y está Me brinqué. Tu pregunta me gustó tanto que me brinqué. Esperen un minuto. Otra vez. Vamos a leer, ya, déjenlo. Cállense. Kuf Mem Gimel, vamos. Aramjal, alaba Shalom. Y también el Rabbi Yosef Irgas, que es un cabalista del año 1700 de Italia. Sabru Shatzimtzum Mashal'u. Tzimtzem oro. El Tzimtzum es un ejemplo, es teoría, no física. U Tzimtzem Peulato. O bemilim acherot, Shimush bemiktzat. Perdón, me equivoqué. No. Sí. El Tzimtzum es en él, pero no físicamente en los espacios, sino que para que él pueda manifestarse,
y tú captarle, tuvo que enseñar de él poquito. Eso es lo que sí que cambia. Quiere decir que ocultó mucho de su esencia y enseñó poquita de él. Imagínense cuántas sefirot hay en él, infinitas. ¿Cuánto te enseñó? 10. Como que te revela una parte de él. El ejemplo que siempre trajimos, el profesor sabio de la universidad, abuelito, genio, científico, premios Nobel, se sienta con su nietecito a jugar o a hablar. De todo lo que él tiene, ¿qué le va a enseñar al niño? Eso. Ese Aleph Bet se llama Tzimtzum en él. Es decir, sacó de sí un poquito para que tú le entiendas y le captes. Entonces no es Tzimtzum Makom, no es Tzimtzum. No, limitarse. No es un vacío, no es un vacío físico, no es una rebajarse físicamente, sino es en su manifestación. O sea, eso en su esencia no cambia, pero lo que él te quiere transmitir está prácticamente metzumtzam, limitado. Olam she'en shalem no doresh shalom. Ok, paso a la página. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La Neshama, ¿no? La Neshama. ¿A qué nivel tiene tu alma en el cielo antes de bajar al mundo? Benafshi yodat meod, dice David Amelech. ¿Qué le pasa cuando entra a tu cuerpo? Se limita. ¿Qué quiere decir se limita? No se limitó ella, sino que el mundo, tu cuerpo, ahora ella puede ver solo a través de tus ojos y puede escuchar a través de tus oídos y puede caminar a la velocidad de tus pies. ¿Ella cambió? No, pero el mundo al cual ella entró la limitó. Eso es lo mismo con Akadosh Baruj Hu. El mundo necesita un límite de él para poder funcionar y entender. Pero bajo ese efecto entonces sí estaría limitándose por un externo, no por él mismo, jaja. Él quiso. Autolimitarse, pero Sí. convertirse en Por ti, como el profesor que se sienta contigo para hablarte, Anoje Hashem me lo queja. Está bien, ni modo. Sin eso no puedo captar, más que eso ya no capto. De por sí, Parhan Ishmatam. Otra explicación de Rabbi Chaim de Volozhin, en Nefesh HaChaim, abajo. Ki beor milat tzimtzum kan eno leshon seiluk. El Rabbi Chaim de Volozhin explica que tzimtzum no es retirarse, no es retirada, no es siluk. Ela, paso a la siguiente página, que Inyan Shamru bebereshit rabá vetzimtzema panea velo ra'ata hamelech. La palabra tzimtzum aparece la primera vez en un midrash rabá y significa ocultamiento. Tzimtzum en la palabra del pasuk es tzimtzema panea, ocultó su cara. Si yo oculto mi cara, tú ya no me ves, pero yo sigo aquí. Es decir, que según Rabbi Chaim de Volozhin, el tzimtzum no es en Dios, es en ti captarle a Dios. Porque según Rabbi Chaim de Volozhin, Bar Minan decir que ya Kadosh Baruj Hu no está en el halal. Miren, pasen la página. Kuf Membav, esto me cayó. Me movió el piso. Dice el Magid Mimezrich,
¿Qué significa el pasuk? Velo tejalelu shem kochi. No profanarás mi nombre sagrado. Dice Rabbi Yochanan, no dirás que hay halal. Si dices que hay halal, sin mí, profanas del pasuk, lo tejalelu, de la palabra halal, mi nombre sagrado, diciendo que hay lugar que yo no estoy en él. No punto más, no quiere decir que no esté. Ok, aquí lo resume. Paso y empezamos a terminar. Página Kuf Mem Zayin. Shitata Yosher Lev, el cabalista Yosher Lev, dice no. Y esto es lo que yo siempre les enseñé hasta hoy. Leumat Shitata toda noche son un mashal, va'or en sof adayin memaleta halal, como sheaya kodem atzimtzum. Los que dicen que, o sea, hasta ahora que aprendimos, esta escuela que dice, no hubo nunca retirada. ¿Qué sí hubo? Un lugar que los que estén allá no percibirán el Ensof. Y para ellos parecerá que no hay aquí nada. Según el Yosher Lev, no. Hubo retirada literal. Y no pasa nada opinar así, porque así se hizo el mundo, para que Akadosh Baruj Hu pueda crear las cosas sin que él esté metiendo de su cab después, literal. En esa discusión, ahora sí, vamos a entender, Moshe y Dios, enséñame más de ti, quiero verte. ¿Cuál es ahí la petición? Según la escuela del Yosher Lev, que todo es físico y literalmente siluk, Hashem ante Moshe, ¿está en su todo esplendor o no? No. Viene Moshe y dice, aparécete, vente, ven, quiero verte. Según la primera escuela, siempre tú estás, pero yo soy el limitado, el tzimtzum es en mí, que yo no te puedo ver a ti. Entonces ábreme, quítame barreras para que yo vea lo que siempre está. Ahora me expliqué mejor. Es lo que ahí se entiende todo, pero otra vez me voy a ir más lejos aún, nada más para conectar. Los malachim vinieron a Abraham, ¿vino o no? Sí. El Rambam dice que no. Era un pensamiento de una nebúa de Abraham. Todos los comentaristas le linchan. No, llegaron. ¿Cuál es la discusión? Si tú y yo estaríamos allá, ¿hubiéramos visto 3 personas o no? Sí. El Rambam dice no, todos dicen sí. ¿Cuál es la discusión? Si este acontecimiento es físico, con las leyes de la física, y Akadosh Baruj Hu lo hizo así porque quiso que el malach camine y coma y esté. Entonces hizo tzimtzum Hashem al malach de lo que él es, le tzimtzemoto para que sea como una persona. ¿Estamos bien? Opción B, los malachim llegaron como son, sin tzimtzum, y nadie les ve, porque la gente está en metzumtzamim. El tzimtzum está en las personas, no en el malach. Y a Abraham y a su familia, o a quien Dios quiere, como en Sodoma y Gomorra, Dios le quita el tzimtzum para que vea lo que siempre hay. ¿Entendimos las dos versiones? Sí. Va en todo. Una escuela va con lo literal. Y Yogo Hashem hizo halal literal. Y no pasa nada. Como le expliqué en una de las clases, se retiró físicamente para que hayan leyes de la física. No pasa nada. Yo los puse. Y yo creo que así se vea el mundo. Y en ese mundo físico estás y puedes no verme, a menos que jales luz y empiezas a atraer todo.
pues ubícate dependiendo de tu nivel, por lógica. Cuando tú empiezas a estudiar y llevas todo lo que estudiamos hoy a los niveles un poquito más elevados, o Atzmutó o Ensof, no, es metafórico, no, esto no se te asienta. Al igual, les voy a dar otro ejemplo. Crea Hashem primero el halal, después crea el kav que entra, después hace los... ¿Qué palabra estoy usando y no es correcta? El después. Claro, porque no tiene tiempo. No hay tiempo. También eso es lo mismo. Es puff y todo está, o son pasos. Ishtalshelut. ¿Qué es Ishtalshelut? Proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionó? Así, proceso, ching, ping, ping. A las 4 tac, a las 6 tac, así. Yo humano, no lo puedo entender cuando me quitas de la alusión del tiempo. Entonces, vienen y dicen, con tiempo, tranquilo, pasa un paso, otro paso, y así. Otro, no. Todo por encima de. La diferencia estaba en los niveles, a veces, de los alumnos, o de los jajamim, o de los libros, o del entendimiento, es para saber cómo transmitir un concepto tan abstracto, tan elevado, sometido a tiempos, sometido a leyes de la física y a todo. Una opinión más que me faltó para cerrar todo es la opinión, creo que es del Leshem. Sí. El Leshem dice, ¿se acuerdan la discusión 2? La esencia y la luz. ¿Dónde pasó el halal? No, claro, en el huevo. La luz salió en el oro. La esencia. ¿Dónde pasó el halal? Entonces el Leshem dice, Dijo en medio. la luz, No hay en medio. antes de la palabra medio, espera. El Leshem dice, el Leshem como hace una paz, intenta hacer la paz. Si yo opino que el halal fue en Atzmutó, en él, es un pecado, lo te halelu shem kochi. El halal, dice el Leshem, es en la luz. En la luz. Ahí sí puedes hablar de un espacio de halal. Es como que yo hice aquí un halal de los rayos de sol. Eso es lo más lógico. Los rayos de sol están alrededor. Y yo hice un lugar de sombra, que es el halal. No lo hice en el sol. No puedo hacerlo en el sol. Lo hice en la luz. Solamente es aplazar el problema, no se resuelve. Es bajarlo un poquito más. Pero según otros, no, espera. Lo que quiero es muy importante eso, porque si es físico, ¿dónde es? En la luz, no en él. Y nosotros como creación, ¿dónde estamos? Aunque sea metafórico ahorita, que me cincema a mí, que yo no le vea. ¿Está bien? ¿Dónde está la creación? ¿En dónde está ubicada? En la luz, no en él. ¿Está bien? ¿Cuál es el único punto que quedó aclarar? La palabra en medio. No la puedo explicar según la explicación de U y Oro, sino vamos a regresar a la Shita, que todo es lo mismo, todo es de Ensof. En medio del Ensof hizo halal. ¿Cómo hay punto medio? Si no hay límite. Si no hay límite. Entonces, la respuesta es que al hacer el halal marcó el medio Ahora sí. para que... Donde salga es el medio. O sea, pon tu dedo en medio del balón. Se fijó el medio y luego lo hizo. Donde pongas tu dedo, se hizo el medio del balón. Ok. Entonces, ¿cuál es el lugar más alto del mundo? A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál era la montaña más alta en el mundo antes que descubrieron el Everest? El Everest. Lo sepas o no lo sepas, sigue siendo más grande. Igual es Akadosh Baruj Hu. Reconozcas o no reconozcas, él es más grande. Conclusión, ¿qué pregunté?
¿No? Hoy no hay conclusión. Entonces, el centro es de donde Akadosh Baruj Hu parte. ¿Cuál es la conclusión de hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que siempre hay shitot. Jajamim discutieron mucho, temas muy elevados, y hay de dos. O tomas un camino y formas tu criterio de entendimiento y se vale. Mientras te basas en lo que dijeron, puedes decir, mi alma entiende por aquí. Como mi jajam decía a un alumno que teníamos que siempre defendía al Rambam, tu neshama viene del Maimónides, no soporta escuchar a alguien más. Hay gente como que toma eso que se le asienta a las cosas. Muchos de los jajamim, como también fuimos viendo, intentan combinar las cosas. La verdad, ¿cuál es? La verdad es, lo termino con ese hidush, ¿cuál era la fruta del jardín de Edén? Etrog, sí, no, ya dije, la manzana no fue una confusión con Blancanieves y los 7 enanos, pero la idea es, la pregunta es, uva, dátil, higo, ¿no? Trigo, perdón. ¿Qué era? ¿Cuál es la respuesta? Lo más fácil. Uno es literal qué fruta fue. 2, ¿a qué aludes? Cuando me dices que esta fue la fruta. Me di cuenta de algo interesante, no sé si tienen que ver, pero hay 3 sefirot muy importantes. Gesed, Geburah, Tiferet. Gesed empieza con Het. Tiferet con Taf. Y Geburah con Gimel. La machloket, ¿cuál es? Si fue Gita, Teena o Gefen. Son las mismas letras. Quizás aluden dónde fue exactamente la falla. Y lo más probable, ¿saben cuál es? Que no era ni, sino era algo muy, muy especial, que tú estás intentando encontrar la similitud terrenal que tú tienes. E intentas decir, se parece a esto que yo tengo. Porque estás hablando de cosas muy elevadas. Si el árbol, jardín de Edén terrenal, discutes sobre eso, ¿qué será cuando vas mucho más allá? Pre-Bereshit. Es muy difícil entender las cosas. Pero por lo menos entendimos la shitot y entendieron que en la discusión, si había neshamot antes y pidieron el pan de la vergüenza, tuve razón.